¿no? Entonces las amígdalas se van a comprimir contra el tronco encefálico. Pues resulta que justo a este nivel del tronco encefálico estará el centro cardiorregulador, ¿no? ¿Ya? El hecho de que las amígdalas se comprimen contra el tronco encefálico es el famoso síndrome de enclavamiento, ¿no? Que es obviamente consecuencia de la hipertensión endocraniana. O sea, miren, el cráneo juega un rol importante para nosotros dentro de lo que es la química, o sea, tenemos que entenderlo, ¿no? Y cuando yo comprimo las amígdalas contra el tronco encefálico, es como cuando veo esto en mi dedo, pues, ¿no? O sea, no se va a poder irrigar bien, va a morir una parte de mi dedo si es que yo tendría ahí esa presión permanente. Lo mismo pasa con el tronco encefálico y va a morir justo la parte donde está el centro cardiorregulador. Entonces, producto de esto, ¿qué le pasa? Y además neumoregulador también. ¿Qué hace la persona? Sigue el proceso de enclavamiento amigdalino y finalmente hace un paro cardiorrespiratorio. Esa es la historia por la cual muere cualquier persona que tenga un accidente cerebrovascular o tenga un traumatismo encefalocraniano, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hipertensión endocraniana va a generar todos esos mecanismos. Entonces, anatómicamente, ¿qué me interesa? Entender la integridad de lo que es el cráneo. Y también entiendo algo bien sencillo, ¿no? Cómo antiguamente se evitaba esto, ¿no? Yo tenía que liberar presión para que la persona no muera. Y ahí pues vienen pues nuestros famosos paracas, ¿no? Con sus trepanaciones craneanas, ¿no? Abrían una ventana, el encéfalo al inflamarse no empujaba, no ocasionaba el síndrome de enclavamiento, por ahí protruía el cerebro, ¿no es cierto? Pasaba el cuadro, porque toda inflamación de por sí va a revertir con el tiempo y la persona se sanaba, ¿no? Y obviamente, ¿por qué en esa época? Porque obviamente los enfrentamientos eran con objetos que producían traumatismo, una macana, una cachiporra, ¿no? Entonces, esa era la forma. Entonces, ya entiendo, ¿no? Entiendo más o menos cómo ocurre eso. Ahora, para entender este concepto y que se va a relacionar con lo de hoy día, es lo otro. Obviamente, si yo golpeo o fracturo el cerebro, lo que me preocupa ante todo es el daño inflamatorio que va a ocurrir después, ¿no? Entonces, siempre ante todo, yo tengo que prevenir que ese encéfalo se inflame. ¿Cuál es la medida más efectiva y más rápida para prevenir que haya inflamación? La oxigenación. Por eso, si ustedes atienden a una persona que es politraumatizada y hay traumatismo encefalocraniano, lo primero es que le ponen una máscara de oxígeno y aumentan la FiO2, ¿no? O sea, la FiO2 inspirada. Ese aumento de oxígeno ya de por sí es antiinflamatorio sobre la masa encefálica. Otra cosa, hay algunos manitol, otro tipo de cosas que no le pueden colocar para evitar ese edema cerebral, ¿no? Y ahí viene también a entender algo. Doctor, usted ha dicho por dos cosas, por lo que hay un traumatismo que ocasiona que la masa encefálica se inflama, pero también les he dicho por un accidente cerebrovascular, ¿no? O sea, que una de esas arterias se rompa y me produce un sangrado. El problema es que si nosotros consideramos, recuerden que cuando hemos visto la parte de las membranas meningias, nos hemos dado cuenta que todos los vasos están en realidad en el espacio subaracnoideo, ¿no? Pero de ahí entran al cerebro, sí, pues, pero entran, ¿no? Pero cuando entran, nunca están en contacto vaso con neurona, porque esa misma membrana que es la pía madre sigue rodeando el vaso y después se convierte en la barrera hematoencefálica, de tal manera que nunca la sangre está de directa contacto con lo que es la neurona. Al medio está siempre la barrera hematoencefálica. Pero cuando hay un accidente cerebrovascular, esa sangre difunde y va a entrar la sangre en directo contacto con el tejido neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Qué ocasiona eso? Un cuadro de una inflamación muy grande y rápida en el encéfalo. Esa es la causa por la cual los que ustedes vayan a ser neurocirujanos, cuando ven un traumatismo encefalocraniano o ven un accidente cerebrovascular con una hemorragia subdural, ¿no? Ya se ponen un poco más esto, y ven subaracnoidea un poquito más, ¿no? Intraparenquimal, ya, o sea, entran inmediatamente. ¿Para qué? No entran porque esa persona va a morir desangrada. Entran para, en primer lugar, cohibir esa hemorragia, limpiar, lavan la sangre que está ahí. ¿Por qué? Porque saben que si dejan esa sangre en contacto con el tejido nervioso, va a originarse una inflamación de tal manera y de tal magnitud que va a terminar generando el síndrome que les comentaba, ¿no? O sea, mira, en realidad el tema es muy mecánico.
Y por eso es que después también de estas intervenciones, cuando ya el neurocirujano estima y dice, chispas, acaba de haber una inflamación grande, hace igual una trepanación, o sea, saca una parte del cráneo, la guarda en el estómago y ahí queda hasta que baje la inflamación y vuelvan a colocar su tapita, ¿no? ¿Ya? O sea, miren, es algo muy, muy interesante lo que estamos viendo. Y eso, todo eso, lo que estamos explicando, solo tiene que ver con la integridad de lo que es la cavidad craneal, ¿no? Entonces, ahí, ya no vemos musculitos, ya no vemos agujeritos, ya no vemos nerviecitos, ¿no? Estamos hablando de la integridad, ¿ya? Otro aspecto interesante referido a lo que es la cavidad craneana, de lo que estamos hablando es que recuerden que la dura madre, que la estamos viendo acá, sobre el encéfalo está adosado directamente a lo que es la cavidad craneana, ¿no? Entonces el diploide craneal está pegado con la dura madre. Recuerden que la dura madre tiene un origen a nivel del mesénquima que rodea a quién, que rodea al ectodermo, que me va a formar la placa neural. ¿Ya? Por eso es que existe ahí esa unión. Pero esto está a nivel de dónde? De la cavidad craneal. Porque cuando nos vamos acá al raquis medular, sí hay un espacio entre la dura madre y el raquis medular. Eso quiere decir de que aquí el espacio epidural es un espacio virtual, pero a nivel del raquis medular el espacio epidural es un espacio real, ¿ya? Y ese espacio real es el que me permite, por ejemplo, colocar un fármaco, administrar el fármaco por encima de la dura madre y va a difundir a las raicillas posteriores y generar la famosa anestesia epidural, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, seguimos. Otro elemento importante es, cuando nosotros vemos la dura madre, recuerden que esta dura madre es parte de este tejido mesenquimatoso. Se forman dilataciones dentro de la dura madre que van a ser los senos meningios. Los senos meningios en realidad son senos venosos, ¿no? Todos son senos venosos, ¿no? Y al interior de esos senos meningios va a profundidad, va a penetrar, va a atravesar estos senos. ¿Quién? El aracnoides que está por debajo de la dura madre. ¿Para qué? Para llevar ahí adentro de esos senos el líquido cefalorraquídeo y se pueda reabsorber hacia los senos venosos, meningios. Esa es la funcionalidad. Ahora, ¿hay forma de poder ver los senos meningios y su relación con lo que es el cráneo? Sí. Yo sé que por encima del peñasco estará el seno venoso petroso superior, y de hecho ahí veo su surco. Y la parte de este seno que vaya ahí, pues obviamente será el seno venoso petroso superior. Aquí veo el seno venoso petroso inferior, después del agujero rasgado posterior, el seno sigmoideo, el seno transverso, ¿no? Y a partir de aquí lo que son los senos longitudinales, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Listo? También sé que, por ejemplo, la membrana o lo que es la meninge se va a insertar aquí en lo que es la cresta frontal y también en la cresta gachi. También sé que acá lateralmente se va a insertar, pues lateralmente formando lo que es la tienda del cerebelo. Y aquí también se va a insertar en lo que es la cresta que le corresponde para la hoz del cerebelo. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, todas estas senos, o la mayor parte de lo que es el seno transverso, el seno recto, que ahorita vamos a hablar de él, el seno longitudinal posterior, influyen acá, donde vamos a encontrar la prensa de, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces ya me preparé lo suficiente para ver a lo que son las meninges. O sea, ya lo entendí. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, un tema interesante del tejido encefálico, que es que este tejido no siente, no se percibe, no hay sensibilidad. ¿Ya? O sea, yo podría en este momento, de hecho alguna vez alguien ha visto las películas de Hannibal Lecter, que le da de comer su propio cerebro al pata. Bueno, eso es probable, eso es posible, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cerebro no siente. No siente. Entonces, doctor, pero a mí me duele la cabeza intensamente. Bueno, lo que se siente no es el cerebro, sino son las membranas meningias, ¿no? Y si hay un estímulo de irritación de los vasos, ¿no? Del propio tejido encefálico, que también es posible rastrear como un tema de dolor. Eso se percibe en las cefaleas vasculares, ¿no? Ellas están percibidas por un fenómeno irritativo, pero no finalmente lo que se irrita es la masa encefálica, sino el propio vaso, porque acuérdense, los vasos también tienen sensibilidad, ¿no? Entonces eso es lo que desencadena ese mecanismo. De ahí que cuando hablamos de las meninges, hablamos, cuando vivimos cabeza y cuello, de los famosos recurrentes meninges, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No?
¿Qué hacían esos recuerdos médicos? Regresaban, por ejemplo, el trigémino para las meninges para inervarles y darles sensibilidad. O sea, las meninges sí las sienten. El tejido encefálico no lo siente. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablando de las meninges, estoy retirando acá esta estructura, ¿no? Obviamente aquí podemos ver lo que es la dura madre, que está envolviendo todas las estructuras. Y aquí lo primero que me llama la atención es esto, ¿no? ¿Qué será todo esto? Solo de verlo ya me doy cuenta que se trata del aracnoides, ¿no? En condiciones normales esta aracnoides tendría que estar pegada hacia la dura madre, no hacia la pía madre, ¿no? Porque por debajo de esta aracnoides, donde estoy introduciendo el estilete, estaría el espacio subaracnoideo, por donde está discurriendo el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Listo? Y también es claro que por ahí también están discurriendo las arterias y las venas encefálicas, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Si bien es cierto esto es el aracnoides, aquí yo ya estoy viendo ya tejido cerebral. Pero este tejido cerebral, si agarrar un microscopio, descubriría que está recubierto por una membrana. Y esa membrana sería la pía madre, ¿no? Tanto lo que es la pía madre como el aracnoides, ambas conforman lo que son las leptomeninges y que derivan precisamente de ese tejido que está originado a nivel de la placa neural, pero que es la parte más externa. Diferente origen embriológico que la dura madre, que habíamos dicho que es origina del tejido mesenquimal que está rodeando a la placa neural, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces tienen origen embriológico diferente, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está esa membrana aracnoidea, ¿no? Ya me doy cuenta. Y esto me ayuda a clasificar algo, ¿no? Cuando yo veo que hay una hemorragia aquí dentro del cráneo, las clasificaciones van a venir inmediatamente. ¿Qué pasa si una de estas arterias se rompe, ¿no? Estamos por encima de la dura madre, entonces ahí tendríamos una hemorragia epidural, ¿no? Y ahí es donde ustedes llaman al neurocirujano, hay una hemorragia, ¿no? Los papás todos, una hemorragia cerebral, se va a morir, ¿no? Viene el neurocirujano, estabilízalo, ya, y se va a dormir, ¿no? ¿Por qué? En base a lo que les había dicho, pues, o sea, la sangre estará en contacto con el tejido cerebral, ¿no? No está. Entonces, eso se va a autolimitar, no pasa nada, ¿no? Oye, pero ahí está el coágulo, avísame, si crece ya puede entrar, ¿no? Tranquilo, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si la hemorragia está acá abajo? Ya sería una hemorragia subaracnoidea. Ya la cosa se complica, porque para que eso haya ocurrido, pues si un vaso se ha roto o algo, mi conducta va a ser definitivamente mayor, ¿no? Y peor si es que cuando saco la tomografía me doy cuenta que hay una hemorragia, pero ya dentro del encéfalo, periventricular, inmediatamente ellos entran, cohiben ese sangrado, lo limpian, lo lavan, ¿no? Y después colocan un montón de elementos que eviten inflamación del cerebro, porque ¿qué se viene después? Ya sabemos, ¿no? El síndrome de enclavamiento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que saber de las meninges. Y estas meninges, además, pues obviamente tienen su anatomía, ¿no? La anatomía yo la puedo comprender, ¿no? Entonces, ¿qué veo dentro de esa anatomía de las meninges? Obviamente dura madre, ¿no? Hay una forma rápida que yo me doy cuenta que es anterior y posterior, y eso está en función a el tentorio o tienda del cerebro, ¿no? Entonces todo esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Aquí veo la hoz del cerebro, en la base esa o en la parte superior de la hoz del cerebro encontraría el seno longitudinal superior, aquí estaría el seno longitudinal inferior, ¿no? Esto sería la apertura que hace el tentorio para el pasaje del tronco encefálico, pero a este nivel estarían ¿quiénes? El seno petroso superior. ¿Ya? ¿Listo? Igual, si me voy hacia la parte de atrás, encontraría la hoz del cerebelo y aquí el seno recto, en las partes donde el tentorio se está abriendo, ¿no? Y si recorro el seno recto para atrás, aquí estaría la cisterna magna, ¿no? También conocida con qué nombre? La prensa de Erófilo, ¿no es cierto? La prensa de Erófilo, ¿no? También puedo fijarme aquí con detenimiento. Miren, acá lo veo liso, pero acá veo algo rugoso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? El aracnoide se está metiendo, ¿no es cierto? Y eso que se mete es lo que son las vellosidades aracnoideas. Y si abro esto y acá adentro encuentro más que una vellosidad como esto, estas son las granulaciones de Paccioni.
¿no es cierto? ¿Ya? Bien, está fácil entonces de comprender, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿habrá problemas con la dura madre? No, está bien fácil, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a lo que es la irrigación, la vasculatura, ¿ya? La vasculatura, ¿ya? Entonces, cuando vemos el tema de la vasculatura, tengo que tener memoria de lo siguiente, ¿no? La vasculatura del encéfalo se da por dos fuentes principales, ¿no? Por un lado está las arterias vertebrales, y por otro lado está la arteria carótida interna, ¿ya? ¿Listo? Las arterias vertebrales, recuerden, eran dos. Vamos a ver si hay un poquito donde se vea bien eso. Aquí, ¿no? Acá se ve, miren, dos arterias vertebrales, ¿ya? Dos, ¿no? Las arterias vertebrales, justo antes de que se junten, como estamos viendo acá, me conforman al juntarse la arteria basilar. Pero antes de que se junten me dan esta arterita que estamos viendo acá, esta, ¿no? ¿Quién es? Es la famosa pica, que significa arteria cerebelosa posterior inferior. Acá se ve más bonito todavía, miren la pica, ¿no? Entonces sería todo este lado, ¿ya? Esa es la arteria pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, ¿ya? Ahora, una vez que se ha conformado la arteria o el tronco basilar, va a surgir esta arteria que estamos viendo por acá, esta. ¿Ven? ¿Quién es esta arteria? Esta arteria es la famosa aica. ¿Qué es aica? Arteria cerebelosa anteroinferior. Pues miren, vemos la posterior-inferior y la anteroinferior. Continúa la arteria basilar y veo que va dando ramas hacia la protuberancia. Esas van a ser las arterias pontinas, ¿ya? Y justo antes de dividirse en las dos arterias cerebrales posteriores, me emite esta arteria que es la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Ahora, yo sé que esta es la arteria cerebelosa superior porque miren, se está yendo la parte superior del cerebelo. Hay otra pequeñita que está un poquito más arriba, pero que se dirige al peñasco. Esa va a ser la arteria timpánica, ¿ya? ¿Listo? Finalmente, la arteria o el tronco basilar se está dividiendo en estas dos arterias, que son ¿quiénes? Las arterias cerebrales posteriores. Y ahí acaba la historia de ¿quién? De las arterias vertebrales. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces ya está esto resuelto. Ahora me vengo acá. ¿Qué voy a buscar acá? Voy a buscar esta arteria. ¿Quién es esta arteria? Esta carota. Obviamente es la arteria carótida interna, y aquí me estoy dando cuenta cómo me está dividiendo esta arteria carótida interna en la arteria cerebral media, que se va por la cesura de Silvio, y la arteria cerebral anterior. ¿Ya? ¿Listo? También me doy cuenta cómo desde atrás, desde la arteria cerebral posterior, miren, ¿ya? Está viniendo esta arteria, miren, de la arteria cerebral posterior a la arteria, al punto donde se divide cerebral media y anterior, esta de acá. ¿Quién va a ser esa arteria? Es la arteria comunicante posterior. ¿Ya? ¿Listo? Veo la arteria cerebral anterior, la estamos viendo acá, y veo que se banda para el otro lado, ¿no? Pero ¿quién comunica la cerebral anterior a las dos? Esta arteria que va a ser la arteria comunicante anterior. Y acá está la arteria cerebral anterior del otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, comunicante anterior, cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior, cerebrales posteriores, conforman lo que es el polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis, ¿ya? Este polígono que sabemos se va a encargar de la nutrición de todo el encéfalo, ¿ya? Y aquí un tema interesante. ¿Por qué a veces nos interesa tanto el polígono de Willis? Resulta que en el polígono de Willis, sobre todo en las comunicantes posteriores, muchas veces es donde asienta principalmente los aneurismas, ¿ya? ¿Qué es el aneurisma? Es una dilatación patológica de la arteria, donde se han roto las fibras elásticas que están ahí dándole conformación y hace esta dilatación. El problema de un aneurisma es que se puede romper, ¿no? Y si se rompa, me va a ocasionar el famoso accidente cerebrovascular, que va a ocasionarme dos cosas. Va a ocasionarme que distalmente esa ruptura deje de haber irrigación y esa porción del cerebro va a morir, ¿no?
Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Los hemorrágicos y los trombóticos. Hemorrágicos es lo que les acabo de explicar. Una arteria de esta se rompe y se deja de irrigar una porción del cerebro. Trombóticos. Hay un trombo que se ha originado dentro del corazón, ¿no es cierto? Y que ha sido bombeado hacia la arteria carótida externa, va viajando, perdón, hacia la carótida primitiva, entra en la carótida externa, sigue viajando y después termina enclavándose en un vaso ya chiquitito. Pero al enclavarse, ¿qué va a impedir? Va a impedir que lo que continúa ese vaso cumpla su función y va a morir también esa porción del cerebro. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esos son accidentes cerebrovasculares de tipo trombótico. ¿Habrá microtrombóticos? Sí, también hay microtrombóticos, asociados sobre todo a los síndromes plurimetabólicos y demás, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, nosotros sabemos que además, por una enfermedad metabólica como la diabetes, con el tiempo, si no se maneja bien, además de todo lo que le va a pasar, nefropatía, vasculopatía y todo lo demás, también va a haber una demencia con el tiempo, porque si no controla muy bien eso, hay microtrombos en sus arterias más pequeñitas y con el tiempo va a haber una degeneración de la masa neuronal, pues porque no controla muy bien el tema de su endotelio, ¿no? Y la persona poco a poco va a un deterioro crónico. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces ahí está, doctores. Ya tenemos, claro. Y hoy día me han comunicado, para que les comente algo, ya les he dicho de que yo, ya de hecho, está el hecho que voy a salir, ¿no? ¿Ya? Pero me dicen de que este documento que me tienen que dar me lo van a dar a fines de noviembre. O sea, en realidad parece que voy a terminar toda la fase con María. Y más bien van a estar felices porque probablemente en el examen es donde no esté, ¿no? Ahí no voy a estar. Pero sí la fase, ¿ya? Ya, doctor. Entonces, ahora sí, pónganse a trabajar. ¿Ya? ¿Listo?